Go to sleep. Especial de episodios perdidos. Hola a todos y sean bienvenidos a una nueva noche de terror con el Chibico Naru. El día de hoy les traigo unos creepypastas para que puedan escuchar mientras están frente a la PC u haciendo otra actividad que os guste. Bueno, prepárense una botana, traigan sus gaseosas, apaguen la luz y comencemos con la noche de terror. Charlie Brown. Yo era muy nuevo en eso de las series antiguas desde los 13 años, decidí ver algunas series antiguas por internet ya que las actuales me aburrían mucho. Ahí descubrí un nuevo mundo que se basa en dibujos animados antiguos, calidad un tanto pésima, chistes y acciones que para mí eran graciosas, etc. Después a los 18 años, cuando ya era un adulto libre, decidí vivir apartado de los demás, ya que los demás consideraban mis gustos muy raros e infantiles. Un día mirando si tenía alguna cosa o asunto pendiente por hacer, alguien tocó la puerta pero muy fuerte como si se tratase de alguna persona con mucha fuerza, sin pensarlo dos veces decidí ver quién era aquella persona que tocaba mi puerta de manera grosera. Abrí la puerta y abajo de mis pies había un pequeño paquete que tenía un sobre pequeño al lado suyo, mirando por los lados para ver si alguien me había visto, metí el paquete a mi departamento, lo puse en la mesa y busqué algo para abrir el sobre y el paquete. Primero abrí el sobre y esto fue lo que decía. Hola, sé que estás leyendo esto porque recogiste mi paquete, pero no te preocupes en buscarme, yo ya no necesitaré eso. Así que será como un pequeño regalo para que te entretengas o por lo menos, te haya dejado alguna experiencia pequeña. Después de leerla, me quedé dudando en si abrirlo o no, pero luego me dije a mí mismo, solo es un paquete, no pasará nada. Entonces con un poco de coraje, pero a la vez algo de duda abrí el paquete y luego, me di un pequeño suspiro con lo que encontré. Era un pequeño estuche de CD que no tenía nada de raro, su portada tenía en medio y con un fondo aqua la imagen de uno de los personajes de caricaturas antiguas que a los 13 años había visto, era Charlie Brown. Aliviado y pensando que solo era un disco normal como todos, fui por mi DVD, lo conecté, encendí la televisión y puse el disco en el DVD. Al principio salía lo mismo que casi siempre ponen en los vídeos de películas, episodios especiales o de varios capítulos de caricaturas. O sea, lo de escoger idioma y el menú, donde te dan varias opciones para ver el contenido del DVD, pulse para comenzar a ver los episodios, ya que la serie donde aparece este personaje siempre tiene una gran variedad de episodios. Bueno, lo reproducí y así comenzó. Comienza con el título Sadness y Charlie Brown caminando sin algún rumbo definido. En esta escena no hay música, solo se escuchan los pasos de Charlie. Se pasa a otra escena y está presente el interior de un salón de clases, pero solo tenía un escritorio, una silla cerca del escritorio y un pizarrón que tenía escrito Sleeping My Little Boy. No entendí lo que significaba, pero pronto lo sabría. Bueno, en el salón estaban Lucky, Sally, Shermie, Pigpen, Peppermint, Patty, Marcie, Violet, Frieda, Franklin, Eudora y Schroeder. En esta escena la música está presente, es alegre e infantil. Todos a excepción de Charlie platicaban sobre lo genial que estuvieron las vacaciones y luego al llegar Charlie al salón, el grupo de chicos comenzó a platicar sin susurrar sobre Charlie Brown y luego citaron varias palabras como estúpido, inservible, tarado, inútil, idiota, entre otras cosas, hasta que usaron lenguaje y palabras muy fuerte para describir al chico que se sentía ignorado. Y entonces Charlie en una voz un tanto depresiva dijo: no sé si debería estar triste o pensativo, pero creo que deberías decirles que paren de insultarme. Eso haré, se los diré ahora mismo. Entonces pasa otra escena y se ve a Charlie sentado y algo melancólico cerca del escritorio con unas tijeras en la mano con un líquido rojo, que al principio no entendí qué era, hasta que se dio un alejamiento y se aprecian los cadáveres de aquel grupo de chicos, que lo hacían sentir menos y ahí me di cuenta que el líquido rojo era la sangre de sus víctimas que él mismo había apuñalado. En esta escena la música es melancólica y un poco triste. Entonces Charlie, aún con aquellas tijeras manchadas de la sangre de sus víctimas, se marchó con unas pequeñas lágrimas en sus ojos de aquella escena que él mismo había provocado.
El siguiente capítulo tenía el título de I'm Sorry y comenzaba con Charlie triste, aún con las tijeras en la mano llenas de sangre entrando a la casa de Linus. En esta escena la música es un poco tétrica pero luego pasa a una música triste. Charlie al llegar a la habitación de Linus vio que él estaba dormido en su cama y sin su manta. Linus roncaba y lloraba en voz baja, entonces Charlie se acercó a su cama, levantó las tijeras y luego apuñaló en el corazón haciendo que Linus muriera rápidamente. Luego Charlie dejó las tijeras en la cama, fue a abrir el armario de Linus y ahí está su manta, sacó la manta, cerró el armario, le puso la manta al cadáver de Linus y con lágrimas en sus ojos le dio un pequeño beso en la frente y dijo de nuevo en voz depresiva y llorando: Buenas noches Linus, tú eres el único que me entiende, lo siento. Después, la escena cambia a Charlie fuera de la casa de Linus y con una cuerda en la mano. En esta escena solo está el sonido de un piano y los rayos. Llega a un lugar de color blanco, con un pequeño gancho y con una ventana que hacía ver que estaba lloviendo y tronando afuera. Entonces Charlie pone la cuerda en el gancho y luego se ahorcó. En ese momento pausé el video por un momento y pensé si debería seguir viendo o no, pero finalmente me ganó la intriga y la curiosidad y reproducir el video. El siguiente y último capítulo tenía de título I Don't Forget You. Mostraba un pequeño cementerio donde alguien caminaba, pero quien estaba caminando no era Charlie, sino un niño con una capucha de color blanca que no dejaba ver su cabeza. Tenía una corona y alas de ángel, y en sus brazos cargaba un pequeño ramo de flores y rosas de color blancas. El niño se detuvo en una lápida que se notaba mucho que decía Rip Charlie Brown. Entonces él puso el ramo en la lápida, y luego dijo, en voz pacífica y angelical, lo siguiente: No te preocupes Charlie, yo nunca te olvidaré, tú siempre serás alguien especial, no importa lo que digan los demás, ellos son unos ignorantes y tú y yo lo sabemos. Entonces cuando una ráfaga de viento sopló sobre el niño, de la nada desapareció. Y ahí acaba el capítulo y luego, siguieron los créditos pero cambiaron, ya que todos los personajes incluyendo Snoopy y Woodstock eran diablos, mientras que Charlie y Linus eran ángeles. Y de la nada la televisión se apagó de golpe. Después de que el capítulo terminara, mi tele se apagó de golpe y se abrió el DVD con el disco. Yo en ese momento me sentía un poco confundido, así que decidí irme a mi cama a reflexionar un poco sobre mi experiencia con esos episodios. Después de unos ratos de armar cabos sueltos e idearme teorías e hipótesis, finalmente descubrí el significado de todo esto, y es el siguiente. Todos sabemos que en la serie la mayoría de veces los personajes, incluyendo a Snoopy, comienzan a molestar a Charlie cuando de alguna forma comete un error o hace un esfuerzo por hacer algo bien, diciéndole que no sirve para nada, que no hace las cosas bien, que es un estúpido, entre algunos otros insultos, y luego se empiezan a reír de él. Tal vez en algún momento Charlie se haya hartado de las burlas y con hablar con ellos significaba también deshacerse de ellos. ¿Por qué? Porque ellos eran los únicos que nunca comprendían cuánto sufriera, aunque a veces ocultaba su tristeza y evitaba llorar, pero esta vez, ya no pudo controlar sus tristeza y su ira hizo lo que hizo. Tenía un cierto rencor sobre ellos a excepción de Linus, quien en mi opinión fue un chico, o más bien el único, que pudo haber entendido el sufrimiento de Charlie y los motivos por el cuales Charlie haría lo que hizo. La verdad, tal vez Charlie sabía que lo que hizo estuvo mal y tal vez por eso se suicidó. El niño disfrazado de ángel puede representar a Linus o a una persona que nunca ha aparecido en la serie, quienes sí comprenden el dolor de Charlie y sus razones para cometer estos asesinatos. La frase en el pizarrón que dice "Sleeping My Little Boy" puede representar el momento en el que Charlie mata a Linus y le pone su manta, y el niño llevando flores a la tumba de Charlie representaría algo así como el amor que tal vez Charlie nunca pudo tener. Aún ese pensamiento se me ha quedado en mi cabeza por mucho tiempo y no sé cuándo me dejará de atormentar la duda y el miedo de volver a ver esas imágenes en mis sueños. No sé si esa fue una broma de mal gusto o tal vez lo hizo por algún fin malvado hacia mí, pero la verdad no lo sé. A pesar de eso no me quedaré de brazos cruzados, encontraré a ese tipo que me mandó ese paquete y no me importa si deba morir en el intento, quiero que responda todas mis dudas y que me quite todo este miedo de encima. Mañana comenzaré mi búsqueda. Episodio perdido de Coraje, el perro cobarde. Nuestro padre trabajaba en los estudios de Cartoon Network, y colaboraba mucho con la caricatura de Coraje, el perro cobarde. Era un viernes a la noche, y mi padre había vuelto del trabajo. Pero no se veía bien, se veía agitado, preocupado y aterrorizado.
Le preguntamos por qué tenía esa cara, pero era inútil porque no nos prestaba atención, miraba a todos lados, como si buscara a algo o a alguien, y apenas nos podía hablar. Abrió su maleta y sacó un videocasete. 01. Sonó su teléfono, su jefe llamaba para decirle que vaya de inmediato a los estudios, y nuestro padre se fue advirtiéndonos que no toquemos el videocasete que dejó, pero, como nosotros queríamos saber por qué nuestro padre estaba tan mal, agarramos el videocasete y vimos que tenía un título que decía: Coraje, el perro cobarde. Supuesto que a nosotros nos encantaba esta caricatura, sin dudarlo, la pusimos en la videocasetera y, aunque me arrepiento de haberlo hecho, la vimos. Empezó con la misma introducción de siempre. Cuando terminó, mostraron el título del capítulo, y una voz tenebrosa lo leyó: Coraje, el perro asesino. Aunque es imposible describir cómo pasó, se los trataré de decir. La animación se veía bastante bien, aunque a veces se distorsionaba. Las voces no eran las mismas que la de los actores originales, así que seguro fueron hechas por otros. El capítulo empezó con Coraje, mirando de frente a la casa, pero no se lo veía ni de costado, ni de frente, solo de espalda y, además, a Coraje no se lo veía rosa, se veía más o menos violeta oscuro. Empezaba a caminar hacia la casa, pero no de la forma de siempre, sino que caminaba de manera normal y más lenta. Entró por la puerta de adelante y lo ve justo sentado en su sillón leyendo el diario como siempre. Entonces Coraje se le acerca y justo le dice: Estúpido perro. ¿Qué es lo que quieres? Lárgate de aquí y déjame ver el diario tranquilo, perro inútil. Pero ahí me pareció raro que justo no haya sacado la máscara que siempre usa para asustar a Coraje, es más, esta vez parece que se lo hubiera dicho con mucho desprecio. Algo raro también es que a Coraje siempre se lo enfocaba de espalda, nunca se lo enfocaba de frente ni tampoco de costado. Luego de esto Coraje subió por las escaleras y fue al cuarto donde está la computadora. Cuando entró y se sentó, la computadora empezó a hablarle a Coraje. Ese viejo de justo te maltrata, ¿verdad? Dice que eres un inútil bueno para nada, ¿verdad? Te voy a dar un consejo. Mátalo. Mátalo ahora. Él se lo merece. Él nunca te quiso. Mejor mátalo ahora que tienes la oportunidad. Y, de repente, hay interferencia y la imagen corta bruscamente. Yo la verdad, me quedé sin palabras, y mi hermano palideció. Entonces intenté retroceder el capítulo para escuchar lo que dijo la computadora, pero no pude. Por alguna razón, no me lo dejaba retroceder. Entonces, quise pausarlo, pero tampoco pude. No podía hacer nada. Parecía como si la casetera se controlaba por sí sola. Después la imagen volvió, se lo ve a Coraje, aún enfocado de espalda, ya saliendo del cuarto bajando las escaleras. Coraje se acerca de nuevo a Justo, y este le dice: ¿Otra vez tú, perro estúpido? Te dije que me dejaras ver el diario en paz. Justo saca su clásica máscara para asustar a Coraje. No obstante, Coraje no se asusta al verla, es más, se ríe de manera maniática. Justo le dijo: No entiendo. ¿Por qué no te asustaste? ¿Por qué te ríes y me miras con esa cara? Lo que vimos nos aterrorizó. Coraje agarró la máscara de Justo y la rompió en dos. Agarró la cinta elástica de la máscara y ahorcó a Justo. La cámara los enfocó sin mostrar la cara de Coraje, quien miraba a otro lado. Coraje disfrutaba hacer eso, es más, aún se reía. Coraje agarró la silla mecedora de Muriel para partírsela en la cabeza noqueándolo. Intenté desconectar la casetera, pero no funcionó. El capítulo seguía. En el fondo, una voz grave y tenebrosa proveniente de la computadora decía: Vamos, Coraje. Hazlo. Mátalo. Se lo merece. Agarró una de las patas de la silla, y se la clavó en el pecho de Justo. Lo que vimos nos horrorizó, ya no queríamos seguir viendo, pero no podíamos dejar la casetera funcionando sola. Se enfocó el cadáver ensangrentado de Justo. Coraje parece que otra vez se reía, pero esta vez más fuerte que antes. Luego Coraje entró a la cocina y la vio a Muriel y ella le dice: Hola, Coraje. ¿Cómo estás? ¿Qué tienes en las manos? Bueno, de seguro es solo pintura. Le preguntaré a Justo qué quiere cenar. Cuando entra a la sala, le da un ataque de pánico y se pone a llorar. Sin embargo, su llanto de Muriel no era como de una caricatura. Muriel sufre un ataque al corazón y cae al piso. Mira a Coraje y le dice: ¿Tú hiciste esto, Coraje? ¿Por qué, Coraje? ¿Por qué? Nosotros palidecimos aterrorizados sin poder creer lo que veíamos. Se corta la imagen bruscamente. Ya que intentamos romper la casetera para que esto ya terminara, pero la imagen volvió y seguimos mirando para ver qué ocurriría. Coraje caminaba a la puerta trasera de la casa lentamente. Las paredes se quemaban. Coraje había matado a Justo y Muriel.
Se paró lejos de la casa y la cámara enfoca a esta incendiándose. Después vuelven a enfocar a Coraje de espalda alejándose. Para en seco y voltea exponiendo su terrorífica cara con ojos rojos y sin pupilas. Nos señala y dice: no vuelvan a ver este capítulo nunca más en sus vidas, o sabrán las consecuencias. El capítulo terminó. Ya no sabía qué hacer, estábamos muy asustados como para irnos a dormir, así nos quedamos despiertos toda la noche esperando a que nuestro padre regresara a casa. Me preguntaba si esa era la causa de que nuestro padre estuviese tan mal. Cuando nuestro padre regresó a casa, le pregunté sobre el casete. A nuestro padre no le quedó otra cosa más que decirnos la verdad. Dijo que el capítulo lo encontró en un sobre el jueves por la mañana con una nota que decía: el capítulo ya está listo. Mírenlo. Todos los que estaban en el estudio vieron el capítulo, pero le pidieron a mi padre que se lo lleve y lo destruya, ya que, a pesar del humor negro y realista de la serie, no podían pasar esa clase de capítulo por la televisión. Una cosa que me llamó la atención, mi padre dijo que, cuando vio el final del capítulo, Coraje dijo: mataré a uno de ustedes, y la tortura del resto será la vida. Al día siguiente, uno de los animadores que vio la cinta murió, y la policía fue a los estudios a ver qué pasó, pero, aunque investigaron el cadáver, no pudieron saber cómo murió, dijeron que murió asesinado pero no lo pudieron confirmar. Mi padre renunció y consiguió otro trabajo lejos de los estudios, por lo que también nos mudamos a otra casa. No tenemos idea de qué le ocurrió al videocasete, si fue destruido, no lo sé, si aún sigue guardado en los estudios, tampoco lo sé. Pero algo sí es seguro, nunca nos sacaremos de la cabeza esas horribles imágenes. El episodio perdido del show de Garfield, de Abnormal. Antes era fan de aquella serie que muchos conocen llamada Garfield, he notado muchas cosas típicas en los cómics y en las caricaturas o series animadas, y que me las sé muy de memoria. Por ejemplo, las típicas cosas son que a Garfield le encanta todo tipo de lasañas y pizzas, que Garfield deteste las anchoas, las pasas, y las espinacas, que Odie es víctima de los abusos de Garfield que hacen ver situaciones graciosas, que Garfield odia los lunes exceptuando cuando es su cumpleaños, y también que Garfield no soporta a un pequeño gato plomo llamado Normal, debido a que lo saca de quicio regular e intencionalmente por su actitud arrogante y un poco narcisista con él, diciendo persistentemente que es más adorable que él, pero Normal admira en secreto a Garfield y lo ve como su mejor amigo, a pesar de que Garfield lo desprecia, no lo soporta, y lo evita como la lepra. Y siempre fue así, en cómics y en caricaturas, desde la clásica hasta la moderna, los capítulos eran lo máximo, aunque habían otros que, a gusto personal, eran un poquito aburridos por la trama, pero el resto eran realmente buenos, pero entre las cosas malas que puedo mencionar constructivamente es que hubo un episodio que yo logré ver en la televisión, un episodio tan deprimente como escabroso, pero que, a pesar de lo que pasó en ese momento, seguí viendo Garfield después de todo hasta su cancelación. Bueno, les contaré lo que pasó esa vez. Todo transcurrió un día 6 de febrero del año 2015, en vacaciones de verano. Era de noche, estaba viendo la televisión por aburrimiento, y daban un show más, otra serie animada favorita mía, y en ese momento faltaban como 2 minutos para que empezara el show de Garfield. No me acuerdo qué capítulo era el que daban de un show más en ese momento, pero eso no importa, lo que importa fue lo que vino después. Pasó un rato, hasta que terminó el capítulo de un show más, vino un pequeño corte comercial, y ahí fue donde vi aquella intro de mi serie favorita en la pantalla. El show de Garfield. Estaba todo normal ahí, pero cuando dieron el título del nuevo episodio, me hizo levantar una ceja, debido a que el título de aquel episodio se llamaba The Abnormal, o por su traducción al español, Normal muerto. Lo que pensé al ver ese título en ese momento fue que quizás, en ese capítulo, Normal hizo alguna que otra travesura pasada de la raya, como es fingir su muerte, y también puede ser un susto que le da a Garfield, pero como es una serie apta para todo público, sería realmente despectivo poner un episodio así. En fin, no me comí más la cabeza, me acomodé, y empecé a verlo. El episodio comienza en la casa de Jon. Garfield estaba durmiendo en su cama como casi siempre lo hace, y Jon Arbuckle va a despertarlo, diciéndole que este día será muy especial, debido a que viajarán en tren hacia la casa de su pareja Liz Wilson, y se van a quedar un par de días allí. Garfield se levanta de golpe muy sorprendido por lo que le dijo Jon, y le dijo que aquella noticia lo tomó por sorpresa, y Jon le dijo que efectivamente era una sorpresa para él y Odie, y que también Odie se asombró por la repentina noticia, y le dijo a Garfield que preparara sus cosas para ir hacia la estación de trenes. Jon se fue del cuarto, y Garfield sale de su cama rápidamente a preparar sus cosas para ir a la casa de Liz.
Garfield preparó lo que iba a llevar hasta tener todo listo, y acto seguido, Jon, Garfield y Odie tomaron lo que iban a llevar, y salieron de su casa rumbo a la estación de trenes. Cambian de toma, y se ve a Jon, Garfield y Odie llegar a la estación de trenes. A Garfield se lo veía muy cansado, debido a que él llevaba más cosas que los demás, pero no se quejó y siguió caminando. Entraron a la estación, Jon pagó los boletos, y acto seguido, fueron a tomar asiento en una banca que estaba a 2 metros aproximadamente del andén a esperar el tren que los llevaría a la casa de Liz. Estuvieron así por un minuto, hasta que apareció Nermal por el lado derecho de la banca, saludó a los tres, y les preguntó que a dónde iban, y Jon le dijo que iban a ir a la casa de Liz, y entonces Nermal preguntó si podía ir con ellos, y Jon le dijo que sí, que no había ningún problema, y Nermal se alegró mucho. Garfield, al escuchar eso, miró con cara larga a Jon, y pensando en su interior que por qué rayos lo invitó. Nermal estaba tan emocionado que comenzó a alardear y a presumir que lo invitaban a todos lados porque era hermoso físicamente, y Nermal voltea a ver a Garfield y, como lo hace cada vez que aparece, empieza a fastidiarlo, presumiendo su belleza, diciendo que era el gato más bello que existe en el mundo entero, mientras Garfield lo miraba con una expresión de fastidio, diciendo entre dientes que se calle de una vez por todas. En ese momento fue cuando una bocina hizo saltar y retroceder a Nermal, tanto que quedó al borde del andén, pero no resistió más y perdió el equilibrio, cayendo a las vías. Jon, Odie y Garfield no se dieron cuenta de que Nermal cayó a las vías debido a la bocina, porque había sonado fuerte, y provocó que se asustaran y desviaran la mirada hacia el tren que venía en camino. Nermal, yace en las vías del tren, comenzó a correr del tren, buscando un escondite, escapando. La toma cambió al tren deteniéndose en la estación, y Jon, Garfield y Odie tomaron sus cosas y abordaron el tren que los llevaría directo a la casa de Liz. Se cerraron las puertas del vagón, y el tren comenzó a andar. Jon recién se había dado cuenta de que Nermal no estaba dentro, y le preguntó a Garfield y Odie si lo han visto. Odie, confundido, negó con la cabeza, y Garfield, confundido al igual que Odie, también lo negó, diciendo y argumentando que probablemente la bocina del tren lo ahuyentó, mientras hacía un gesto de alivio y satisfacción. Jon se puso un poco preocupado, pero al final hizo un gesto de no darle mucha importancia al asunto, y los tres se acomodaron en su asiento a disfrutar del viaje. Después cambian de toma hacia otra estación ferroviaria, y aparece unas letras que decían, 1 hora y media después. Aquí me sorprendí, puesto que la casa de Liz no estaba tan lejos de la de Jon, pero al final terminé ignorando eso, y continué viendo a ver qué pasaba más adelante. Llegó el tren a la estación, abrió las puertas, y bajaron personas, entre ellas Jon, Garfield y Odie. Se dirigieron a la salida, rumbo a la casa de Liz Wilson, y caminaron por un minuto hasta llegar al lugar. Era una casa de 2 pisos, común y corriente, casi parecida a la de Jon, pero esta era de un color azul, con los marcos de las ventanas blancas, y el techo de color rojo. Jon tocó el timbre, y Liz les abrió la puerta, y los invitó a pasar, y entraron. Estaban cenando, mientras Garfield comía su lasaña de la manera que siempre lo hace debido a su fanatismo por ellas, cuando, en la televisión que tenían encendida en el comedor de Liz, comenzaron a dar las noticias. La primera noticia que dieron me impactó mucho al igual que los personajes presentes, debido a que informaban de una tragedia, la muerte de alguien. Quedé sorprendido, puesto que, en las series de Garfield, las noticias nunca informan de cosas como esas. En fin, seguí viendo. Después, el noticiero mostró una toma del periodista, y Garfield, Odie y Jon se sorprendieron, debido a que el lugar donde estaban haciendo el reporte era en la estación de trenes donde ellos habían abordado. Se enfocaba en la toma del noticiero como, en medio de una de las vías, estaba rodeado de cintas amarillas, mientras había una manta en medio, la cual indicaba que, definitivamente, había un cadáver. Estaba impactado, puesto que esas cosas nunca mostrarían en series de Garfield, debido a que era un programa apto para todo el público. Todos en la mesa se quedaron sorprendidos por la noticia, pero se impactaron más cuando mostraron la identidad del difunto. Era nada menos que Nermal. Jon no lo podía creer, a Odie se le caían unas lágrimas, y Garfield estaba muy impactado y triste, y dijo que, a pesar de que no lo soportaba, lo que le pasó no se lo merecía para nada, y bajó la cabeza cerrando los ojos en señal de respeto y condolencias. Odie chillaba de tristeza, y Jon lo acaricia, consolándolo, diciendo que lamentaba lo ocurrido. Liz también estaba muy triste por la noticia de que Nermal había fallecido. Cambiaron de toma hacia la escena de la tragedia.
En el accidente, había muchas personas que miraban con horror la escena, y alrededor del cuerpo de Normal, el cual estaba tapado por una tela oscura, estaban detectives y paramédicos. La cámara enfocó al medio del círculo que formaban los médicos y policías alrededor del cuerpo, y uno de los policías quitó la sábana, y definitivamente era lo que pensaba. Era el cuerpo de Normal, o, mejor dicho, lo que quedaba de él, puesto que era una plasta de carne, nervios, sangre, órganos molidos, restos óseos hechos pedazos, y pelos grises que se mezclaban entre todos esos restos sanguinolentos. Así había quedado Normal luego de ser atropellado por el tren que, por alguna razón, no pudo escapar de él, teniendo tiempo de sobra para salvarse. La escena era muy grotesca, ver cómo estaban los restos de Normal sin ningún tipo de censura me hizo sentir que el estómago se me encogía. Luego, la horrible escena comenzó a desvanecerse hasta que la pantalla quedara en negro, y luego comenzó a aparecer poco a poco otra escena, y esta vez era en un cementerio. Se veía a los personajes que aparecen en la serie. Garfield, Odie, John, Liz, Arlene, Vito, Drusilla, Minerva, entre otros personajes, y todos se veían muy tristes, algunos lloraban y sollozaban, y la música de fondo era muy deprimente, y yo, al ver todo eso, se me había hecho un nudo en la garganta, y no pude evitar que se me cayeran unas lágrimas. Los personajes estaban rodeando una tumba, la cual tenía muchas flores en medio de esta, y en la tumba había fotos variadas de Normal, desde cuando era chico hasta cuando era grande. Después de eso, Garfield suspira desoladamente, y le deja flores al lado de las demás que pusieron en la tumba de Normal, y se hizo un acercamiento hacia las flores que dejó Garfield en la tumba de Normal, y después la toma se desvaneció a negro. Luego de eso, comenzaron a mostrar los créditos junto a una música de fondo muy melancólica, y la imagen de fondo era espantosa, puesto que era una toma desde arriba del cuerpo triturado de Normal en las vías del tren. Y con eso, el episodio terminó, y pasaron a comerciales. Yo, pasmado, apagué la televisión, y me quedé un momento pensando y asimilando lo que había visto. ¿En qué diablos pensaron al hacer ese episodio? ¿Acaso era una broma o un error? Y con respecto al episodio, ¿por qué Normal murió atropellado por el tren, si él tenía tiempo de sobra para escapar o refugiarse en algún sitio para que no le pasara lo que le pasó? Esa duda era la que más me resonaba en mi mente. Me dirigí a mi computador, lo prendí, y comencé a buscar información sobre ese capítulo que había visto, pero no había absolutamente nada relacionado. Al final, buscando y dando con ningún resultado, extrañado y ya cansado, me rendí. Dejé mi búsqueda hasta ahí, apagué mi computador, y me fui al baño a lavarme los dientes para después irme a mi cama a dormir. A pesar del incidente con aquel episodio, siguió viendo el show de Garfield hasta su final, quedando con la duda de dónde quedó ese extraño y escabroso episodio. Desde ese día, no supe más de la existencia de ese capítulo, ni siquiera lo mencionaron en algún momento en alguna parte, ni en las redes sociales, ni tampoco en las noticias, y el episodio que vi en la televisión de mi cuarto, fácilmente hace estallar una polémica casi global en contra de los creadores y todo su elenco. El caso es que, después de ese incidente, no quedé traumado ni nada, puesto que era solamente un episodio que estaba por completo fuera de lugar, y seguí viendo Garfield hasta su cancelación el 24 de septiembre del año 2015, y mucho después de esa fecha comencé a tener nuevos gustos y a dejar los viejos, entre ellos el fanatismo por Garfield. Ahora, en 2022, les cuento esta anécdota que había tenido hace 7 años atrás, porque fue algo raro, pero también escabroso de presenciar, y lo que sí me dejó ese episodio es esa interrogante sobre qué había pasado al final con la existencia del episodio de Garfield que vi en la televisión ese día, donde Normal tenía un final muy desafortunado, y sobre todo, muy espantoso. Un show más. El final que nadie vio. Me llamo Franco y soy un chico de no más 17 años y quiero contar mi anécdota de lo que me pasó al ver el tan esperado capítulo final de Un Show Más. Era el día, llegó el momento de ver el final de la serie de mi infancia, Un Show Más. Todos mis amigos estaban desesperados por ver el final también, pero lo que yo iba a presenciar me dejó boquiabierto. El episodio había comenzado, todo parecía correr con normalidad, excepto por una cosa, el final del episodio. Cuando llegamos al final del episodio, donde se suponía que Papaleta se iba a sacrificar para salvar al universo de las manos de Anti-Papaleta, lanzándose él y a su vez, lanzando a su hermano al sol, pasó algo inesperado. Anti-Papaleta lo abraza y le dice lo siguiente: Anti-Papaleta, hermano. Papaleta, dime, Anti-Papaleta, ¿cómo puedes ser tan ingenuo aún? ¿Crees que soy un idiota? Papaleta, ¿qué?
Y, a continuación, Antipapaleta agarró con mucha fuerza a Papaleta y lo lanzó al sol. Cuando lo lanzó, el sol explotó como en el final original, excepto de que Antipapaleta seguía vivo y, para sobrevivir a la explosión, se creó un campo de fuerza. Luego de que se veía como Antipapaleta se creaba el campo de fuerza, la cámara enfocó a Rigby y a Mordecai, llorando, gritando y diciendo no. ¡No! No. Y cuando la explosión del sol les llegó, se vio de una forma muy cruda y violenta como Mordecai y Rigby perdían la piel, sus músculos se quemaban y sus huesos se volvían negros hasta desaparecer. También, se hizo un enfoque desde la tierra luego de esa horrible escena de la muerte de Mordecai y Rigby, donde las personas miraban para arriba y decían ¿dónde está el sol? Son la 1 de la tarde y no hay luz, y tengo miedo, entre otras cosas que decían. Antipapaleta se empieza a reír y dice al fin, lo logré, muchos reinicios en el universo, pero valió la pena, porque al fin, voy a destruir al universo. Luego de decir eso, borra al planeta Tierra, después se enfoca en el planeta de las mantis y se ve que también se borra, también, se enfoca al planeta de las personas que eran orejas, también lo borra. Empieza a borrar todo lo demás del universo después de esas escenas y abajo aparece un subtítulo que decía lo siguiente. No pudimos defender a el universo, él nos venció. Hay un pantallazo negro de 1 minuto y luego de eso, aparecen los créditos, sin música, en silencio y con el fondo apagado. Me quedé impactado, triste y angustiado, no entendía por qué el final tan violento y malo. Al día siguiente, hablé con mis amigos que ya habían visto el final y les conté lo sucedido, me dijeron que estaba loco y yo pregunté por qué, me dijeron que ellos vieron un final totalmente diferente y de que terminaba bastante bien. Me mostraron un video con la parte final del capítulo y no tenía nada que ver con el final que yo vi. Extrañamente, ahora que miro Cartoon Network en mi televisor, veo que no me aparece más un show más, pero en otros televisores como en los de mis amigos o familiares sí lo siguen transmitiendo. Categorías. El contenido de la comunidad está disponible bajo CC BY a menos que se indique lo contrario. Kadok. La muerte de Perro. Kadok fue una exitosa serie de Nickelodeon. Muchos recuerdan a Perro y Gato, dos hermanos que compartían el mismo cuerpo, cada uno era una mitad. Pero, ¿por qué acabó la serie? ¿Cuál fue en verdad el último episodio? Cuentan que el creador abandonó la serie cuando asesinaron a su hijo, y que plasmó su desesperación y dolor en el prohibido y macabro último episodio, que aquí contamos. Kadok fue una de las más famosas series animadas de Nickelodeon. Muchos todavía recordamos al refinado, limpio e inteligente gato, y al alegre, imprudente y fiel perro, ambos siempre juntos, desde su nacimiento, compartiendo el mismo cuerpo. Sin embargo, después del último episodio que salió al aire el 15 de junio del 2005, los entretenidos hermanos desaparecieron de las pantallas, dejando uno de esos vacíos que usualmente llenamos de nostalgia, pero, ¿fue realmente el último episodio aquel que nos mostraron el 15 de junio del 2005? ¿Por qué la serie acabó súbitamente si tenía tanto éxito? Cuentan que el verdadero último episodio de Kadok nunca se mostró en televisión, ya que estaba marcado por la muerte, el sufrimiento y la desgracia, y ello a causa de ser un reflejo de la tragedia personal que cayó sobre el creador de la serie, sumiéndolo en una profunda depresión que lo incapacitó emocionalmente para poder continuar haciendo más episodios de Kadok. ¿Cuál fue el suceso que tanto marcó al creador de Kadok, el hecho que lo hizo caer en un fuerte y terrible estado de perturbación psicológica? Fue la muerte de su único hijo, al cual secuestraron y asesinaron de una forma tan brutal que él prefirió no dar detalles. Después de eso, el pobre hombre decidió desahogarse con sus criaturas de ficción, creando el último episodio de Kadok, donde se cuenta la siguiente historia. Como tantas otras veces, Gato estaba harto de la hiperactividad fastidiosa e insensata de Perro. Sin embargo, esta vez se encontraba demasiado susceptible, irritable y turbado por sus propios problemas. Así que, cuando Perro vino a molestarlo, perdió el control, tomó una llave, de las que sirven para aflojar o apretar tuercas, y lo golpeó en la parte izquierda de la cabeza, abriéndosela. Perro lanzó un alarido de dolor, pero Gato volvió a golpearlo iracundamente con la llave, una y otra vez, sin apiadarse de sus gritos, cada vez más teñidos de llanto y desesperación. Cuando terminó su horrendo crimen, Gato miró al cadáver de Perro, que ahora tenía todo el cráneo destrozado y yacía pegado a él, como una masa sanguinolenta. Perro, ¿qué he hecho?, dijo Gato, antes de empezar a llorar desconsoladamente, sujetando con ternura la cabeza quebrada y de mirada vacía e inerte de su hermano. Ya era demasiado tarde para enmendarse, y Gato no estaba en sus cabales como para entregarse a la justicia. Tenía que inventar una historia y encontrar a alguien a quien culpar por su crimen.
El deshuesadero. Esa era la solución. Sí, treparía al camión de basura, destrozaría el cadáver de perro, esperaría a caer en el deshuesadero donde trabajaba el conejo rancio, empezaría a gritar en el deshuesadero, saldría corriendo con perro destrozado, y acusaría al conejo rancio de asesinar a su hermano. Parecía que nada iba a salir mal, de modo que Gato corrió tras el camión de basura, ladrando para dar la impresión de que era perro el que corría, sin importar que fuera marcha atrás, ya que de perro cualquier locura era esperable. Una vez que estuvo dentro del camión, comenzó a despedazar el cadáver de su hermano con una oxidada barra metálica que encontró entre aquella hedionda basura llena de moscas, cucarachas, y algunos grupos de gusanos que ya habían infectado vísceras, frutas y otros objetos de materia orgánica. Mientras hacía eso, Gato lloraba recordando la alegría con que Perro perseguía los camiones, la ingenuidad de niño que lo llevaba a creerse cualquier tontería, y otros lindos detalles de su difunto hermano. Finalmente el camión de la basura llegó a su destino, y Gato cayó en una enorme montaña de desperdicios, siendo sepultado por gran parte de la basura que cargaba el camión. Metido en la apestosa montaña, Gato fue ascendiendo hasta la superficie, donde el sol de la mañana golpeó con fuerza sus ojos aún húmedos. Al frente, a unos cuantos metros, Gato vio una grúa en la cual estaba un sujeto que nunca había visto. El hombre miró con odio a Gato, le dijo que sabía lo que había hecho, y que pagaría muy caro su crimen. No tuvo que esperar para saber a qué se refería, pues la grúa se acercó rápidamente, levantó su enorme brazo metálico, y lo hizo caer con gran fuerza sobre su cabeza, haciéndose la papilla. Gato había tenido un breve tiempo para intentar salvarse. Quizás se sentía tan culpable que deseaba la muerte, pero no era capaz de dársela él mismo. Después de esto, se ve desde arriba el cadáver de Cadog en la basura, y la imagen se amplía, volviéndose más panorámica, como si la visión del espectador fuera la visión del alma de Cadog elevándose por encima de su cuerpo sin vida. Así terminó supuestamente la serie que hizo reír a tantos niños. Dicen que después el desconsolado creador hizo muchos bocetos de su hijo muerto, mostrando un grado tal de trastorno, que finalmente lo hicieron internar en un centro psiquiátrico de Florida. Buenas noches.